escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. España vuelve a ser noticia y a ocupar las páginas de Internacional de los diarios de todo el mundo, esta vez por las manifestaciones de jóvenes contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Para hablarnos de este tema y de otros que ocupan la agenda española en Europa y en Latinoamérica, hoy hace escala en París el embajador de España en Francia, José Manuel Álvarez. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, las protestas y los disturbios en Barcelona y en otras ciudades han dado la vuelta al mundo. Los jóvenes se manifiestan por Pablo Hasél, que no es el mejor rapero del mundo, pero tal vez ahora sea el rapero español más conocido. Ha ido a la cárcel por 9 meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Y muchos se preguntan, ¿hay libertad de expresión en España? Por supuesto que hay libertad de expresión. Yo creo que eso no lo pone nadie en duda. De hecho, hay que diferenciar lo que es el enaltecimiento del terrorismo de lo que es la verdadera libertad de expresión. De la misma forma que hay que diferenciar lo que es vandalismo y saqueo de tiendas del derecho a manifestarse pacífica y libremente. Hay libertad de expresión en España y, por supuesto, hay un derecho a manifestarse pacíficamente. Lo que hemos visto estos días, que por cierto prácticamente ya ha remitido de manera total, ayer por la noche había algunas cientos de personas en Barcelona, reposa sobre una minoría de personas en España, muy jóvenes, algunos de ellos incluso menores de edad, bueno, pues que se han dedicado más al vandalismo y al saqueo que a una libertad de manifestación. Eso no quiere decir que España, como todos los países del mundo, bueno, haga un análisis de lo que es su Código Penal. El Gobierno así lo ha expresado y si hay el consenso suficiente en el Parlamento, pues se mejorarán aquellos aspectos en los que colisione lo que es la verdadera libertad de expresión con lo que es el Código Penal. Justamente se ha presentado una proposición de ley para proteger la libertad de expresión que incluye derogar esos delitos por injurias a la corona o por enaltecimiento del terrorismo. ¿Se tiene que cambiar el Código Penal? Bueno, no soy yo como embajador el que debe de valorar eso. Lo que sí el Gobierno, el propio presidente del Gobierno, varios de sus miembros, lo han expresado. Si hay suficiente consenso en el Parlamento, a través del Ministerio de Justicia se analizarán aquellos aspectos en los que la libertad de expresión, bueno, pues no esté suficientemente matizada o corregida en aquello que toca al Código Penal. Pero insisto, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el enaltecimiento del terrorismo. Y desde luego, la violencia es incompatible con la democracia. A todo esto ha habido elecciones en Cataluña recientemente. En cabeza llegó el socialista Salvador Illa, exministro de Sanidad de Pedro Sánchez, pero los partidos independentistas suman más. Todo parece indicar que los independentistas podrían formar gobierno. Y el problema seguiría siendo el mismo, reclaman un referendo de independencia. La posición del gobierno español ha variado sobre la convocatoria de un referendo y hay margen de negociación ahora. Hay varios aspectos. No hay que negar que quien ha ganado las elecciones es el Partido Socialista de Cataluña, con un candidato, Salvador Illa, que no es cualquier candidato, era el ministro de Sanidad, con lo que eso supone también de ratificación de la política que se está llevando por parte del Gobierno con respecto al COVID y la vacunación. Ha triunfado también, yo diría, la moderación. Los partidos que han apostado por la moderación, el diálogo, acercar posturas, avanzar, que el Gobierno de Cataluña, el próximo Gobierno de Cataluña, se dedique a lo que de verdad importa, que es vacunar y relanzar la economía. Y hay varias lecturas. Hay una en la que usted ha hecho, pero hay otra. Las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierdas, tienen otra posibilidad de otro gobierno. Y no, la posición del Gobierno de España no varía. Acaba de cumplir un año como embajador y ha sido elegido Personalidad Española del Año por la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. Es diplomático de carrera, ha sido secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea G20 y Seguridad Global en el gobierno español y es muy cercano al presidente Pedro Sánchez. Ha sido su sherpa, su negociador en muchas cumbres, en muchos asuntos. ¿Cómo se llevan el presidente español Pedro Sánchez
Sánchez y el francés Emmanuel Macron? Extraordinariamente, como solo puede ser de dos líderes a los que unen muchas cosas. Por supuesto, una etapa generacional, tienen edades similares, son dos líderes jóvenes, son dos líderes audaces y sobre todo son dos líderes claramente europeístas. Consideran que muchas de las soluciones a las dificultades y a los desafíos a los que se enfrenta España y Francia es Europa y una respuesta europea, como es claramente la situación del COVID. Justamente el 15 de febrero se celebra en Francia la cumbre franco-española, aún no se sabe muy bien en qué formato, el 15 de marzo, perdón, y no se sabe muy bien si será presencial, semipresencial, a causa de la pandemia. Encima de la mesa hay varios temas y uno es el plan de la Unión Europea para relanzar la economía maltrecha por la crisis del coronavirus. Está ese plan, ¿no?, que fue muy duro de alcanzar porque hubo países que no querían mutualizar la deuda, como Países Bajos. ¿Cuándo llega el dinero y en qué lo va a gastar España? Bueno, ese plan en el que fue decisiva la participación del presidente Pedro Sánchez, también de Emmanuel Macron y de otros presidentes también, para España va a representar 140.000 millones de euros a desembolsar en 6 años. Es un plan que va a servir para hacer aquellas transiciones y aquellas reformas que ya estaban previstas en España, pero que COVID-19 ha puesto sobre la mesa, por un lado, la necesidad urgente y, por otro lado, la posibilidad también de acelerarlas. La transición ecológica, toda una transformación de nuestro modelo económico hacia una economía verde, la transición digital, que nos va a meter en una economía plenamente del siglo XXI y al mismo tiempo una mayor cohesión territorial y social. Es una gran oportunidad para aquellas personas que estas transiciones, tanto verde como digital, podía dejarlas fuera del mercado de trabajo, podía dejarlas con, digamos, unas herramientas humanas que no les permitiera participar plenamente de esta nueva dimensión económica y que permitirá retomarlas. Esta fue una negociación muy dura. A lo largo de su carrera, ¿qué negociación y qué negociador han sido los más complicados? Negociador no recuerdo ninguno. Yo siempre, sobre todo en mi etapa de Sherpa, me he acercado a toda negociación sabiendo que tal vez el otro no tenía razón, pero que tenía sus razones. Y entendiéndolas uno consigue acercar posiciones. Como negociación difícil, evidentemente, yo recuerdo la negociación del Brexit y en concreto todo lo que tocaba a la defensa de los intereses de España en relación a Gibraltar como un momento especialmente complicado. Pero yo creo que hemos conseguido los objetivos que España se marcó en aquel momento. Pues justamente con el tema Brexit, también con la pandemia del coronavirus, se ha puesto de manifiesto lo frágil que puede resultar la circulación de personas, ¿no?, en el espacio Schengen, en la Unión Europea. Hemos visto, por ejemplo, que se han restablecido controles de identidad en los aeropuertos franceses. El mismo Emmanuel Macron quiere reformar el espacio Schengen, no solo ahora por el tema de la pandemia, sino para la lucha contra, por ejemplo, la inmigración ilegal o el yihadismo. ¿Está en peligro la libre circulación de europeos en el espacio Schengen y cuál es la posición española? La posición de España es clara y es una defensa de la integridad del mercado único y de la integridad del espacio Schengen. Yo creo que los europeos no debemos de olvidar lo que debemos a la libre circulación de personas, libre circulación de trabajadores, libre circulación de mercancías. El hecho de tenerlo tan a mano desde hace tantos años nos puede hacer olvidar aquellos tiempos en los que las fronteras eran auténticas barreras. No tendríamos el nivel de prosperidad ni el nivel de felicidad personal si existieran esas barreras. Por lo tanto, nuestra posición es la defensa de esa integridad, tanto del espacio Schengen y de la libertad de circulación de personas, como del mercado único. Y con respecto a la inmigración irregular, yo creo que el gobierno español está entre aquellos que año a año hacen más por la lucha contra la inmigración irregular y contra los traficantes de seres humanos. Es decir, el esfuerzo que están haciendo las fuerzas de seguridad españolas en lo que es la frontera exterior de Schengen, que es una frontera también de España, es encomiable año a año. Y las cifras demuestran cómo la policía española y el gobierno español están siendo eficaces en esa política contra la inmigración irregular. Más allá de esa labor, ¿ustedes están a favor de reformar Schengen? ¿España estaría a favor de reformar Schengen o no?
Nosotros creemos que Schengen, la integridad de Schengen y de la libre circulación de personas debe mantenerse sin duda alguna. Por supuesto, cualquier reflexión o cualquier debate en el que se quiera entrar para mejorar esa integridad y esa libre circulación de personas dentro del espacio Schengen siempre se puede mirar, pero la posición del gobierno español es clara. Bueno, hay un acuerdo que no sabemos si algún día se va a materializar, que es el acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Yo hace 20 años que ejerzo como periodista y siempre parece que se va avanzando, que ya estamos con el acuerdo, que lo conseguimos y que ya lo vamos a poner en marcha, pero nunca se acaba de poner en marcha. Francia es el último país que ha puesto trabas. Francia acusa al presidente brasileño Jair Bolsonaro de no cuidar el Amazonas, ¿no? Quieren garantías, ¿no?, para que se pueda hacer ese acuerdo de libre comercio. Pero la realidad es que los agricultores franceses tienen bastantes peros porque no quieren que se inunde el mercado de carne sudamericana. Porque creen que van a ser perjudicados, ¿no? ¿Qué condiciones pone España? ¿Y puede influir España en la posición francesa? Bueno, España es siempre un gran defensor de América Latina. En el mundo, pero muy claramente en Europa. Nuestro idioma común, nuestra historia, nos hace sentirnos muy cerca de esos países hermanos. España fue decisiva para la firma del acuerdo de Mercosur, que hacía 20 años que se negociaba. Por lo tanto, yo le invito a la esperanza. Se tardaron 20 años para firmarlo, seguro que se ratificará y esperemos que no tarden 20 años. El propio presidente Sánchez encabezó la firma de una carta en la que España no estaba sola, estaba también Alemania, estaba Suecia, estaba la República Checa, había varios países de la Unión Europea. Mercosur es una gran oportunidad para ambas regiones. Será el acuerdo de libre comercio más importante que exista en el mundo una vez que se ratifique. Supondrá una bajada de 4.000 millones de euros de aranceles y se calcula que por cada 1.000 millones de euros que se incremente el comercio se crearán 14.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, es una fantástica oportunidad para ambas regiones, para la Unión Europea y para América Latina. Y es también una oportunidad, si es necesario, de ser exigente en muchos estándares. España no se opone a eso, pero eso no puede ser una excusa para la no ratificación de algo que es mutuamente beneficioso. Y España estará al lado de la ratificación del acuerdo de Mercosur y al lado de América Latina siempre. ¿Cree que está cerca esa ratificación? No depende ya de mí, por supuesto, pero ni siquiera del Gobierno de España exclusivamente. Se necesita una ratificación ya a nivel del Parlamento Europeo, pero yo confío en que sí, en que esa ratificación esté lo más cerca posible y, desde luego, España trabajará para ello. Pues muchísimas gracias, señor embajador José Manuel Álvarez, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.